señores, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Le vamos a recordar que todo el que quiera participar en esta entrevista, que sabemos es de interés para muchísima gente, es una oportunidad, pueden formular sus preguntas. Ya tengo algunas en redes sociales por tratarse de qué se trata, Indira. Sí, así es, Edith. Tenemos aquí en el programa El Día al cónsul general de la Embajada de Estados Unidos, Greg Sigas. Anteriormente le preguntábamos fuera del aire que si estaba siguiendo la pelota, porque estamos en medio del Clásico Mundial de Béisbol. Entonces quisiera empezar por ahí. ¿Cómo está usted y cómo sigue la pelota, ya que está aquí en República Dominicana, pero imagino que tiene el corazón dividido entre aquí y Estados Unidos? Sí, claro, y también Colombia, porque mi esposa es de Colombia. Ah. Así es que tengo 3 equipos este año en el Clásico y bueno, realmente es muy importante. Yo creo que todos pueden ir a ver. Yo he visto muchas fotos de dominicanos allá en Miami, los aguiluchos, los liceístas, todos disfrutando. Usted es del el Licey, Clásico. ¿no? Yo estoy neutro como diplomático. Él dijo aguilucho primero, Edith. No voy a decir. Neutro. Neutro, sí. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Indudablemente que uno de los temas que más llama la atención de la gente de la Embajada de los Estados Unidos es todo lo relacionado al consulado, porque ustedes son los responsables de otorgar o negar un visado, de todos estos procedimientos. Y bueno, quizás podríamos comenzar por ahí, cómo opera. La gente que va se va a encontrar eventualmente con usted, pero generalmente hay muchos funcionarios en esa área que están dando servicio a la población. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa, Sí. que se angustia, hay gente que reza antes de ir ahí, que su vida como que depende de eso porque tiene proyectos, porque tiene sueños. Entonces, ¿cuál es la clave a esa población al momento de prepararse para ir a una cita en el consulado de la Embajada de Estados Unidos? La clave para los solicitantes es que el solicitante es el experto. Lo que vamos a preguntar en la entrevista, sea para visa de residencia o para visa de paseo, son preguntas sobre su vida, sobre sus planes en Estados Unidos y en el caso de visas de paseo, por qué tiene que regresar aquí a la República Dominicana. Y no hay un servicio, no hay un asesor que puede decir más sobre su vida, sobre sus circunstancias y sobre su viaje que usted mismo. Y si la gente inventa una historia, porque yo puedo ir y decir cualquier cosa, entonces hay idea de que ustedes tienen mecanismo para darse cuenta si uno miente. Bueno, hay 2 cosas. Primero, un vicecónsul en un año va a entrevistar más de 10,000 personas. Así es que ya sabemos lo que es lo normal. Y si está fuera de lo normal, tienen capacitación en entrevistas para elicitar la información correcta. Segundo, tenemos una unidad dedicada a la prevención de fraude. Y ellos realmente son los expertos en detectar cosas como documentos falsos, como redes de personas que están ayudando, entre comillas, a la gente que no va a calificar para la visa, conseguir la visa. Pero en muchos casos hay el peligro porque si cae en esta trampa, la probabilidad es que va a estar inelegible para la visa por vida. ¿Y qué cantidad de visas también, aprovechando que usted se encuentra aquí, qué cantidad de visas otorgó el gobierno de los Estados Unidos a dominicanos el año pasado? Bueno, el año pasado no estamos en los números en que estábamos antes de la pandemia porque todavía estábamos reabriendo. Ya llegamos al número de vicecónsules que teníamos antes y vamos a tener un número mucho más elevado este año, pero vimos más de 130,000 personas el año pasado para visas de paseo y más de 40,000 para visas de residencia. Este año estamos en curso de entrevistar más de 60,000 personas para visas de residencia, que va a estar un número récord para Santo Domingo. Y yo sé que hay muchas personas que ya llevan mucho tiempo esperando su visa F2, los esposos y hijos de residentes. La mayoría de los casos que estamos entrevistando actualmente son para F2 y quiero agradecer de nuevo al público esperando estas visas para su paciencia.
Bueno, de hecho, Sí. algunas personas han estado preguntando por este tipo sí. de visado. Yo tengo aquí, Edith, por ejemplo, a Genao Guillén, que escribió más tempranito en el chat. Él decía que quería preguntar, reside en Boston y es ciudadano americano y pidió a su esposa hace 2 años. Entonces, pregunta que qué pasa con los casos del año 2021. Imagino que aquí también se incluye en lo que usted comentaba. Sí, los esposos, los niños de ciudadanos americanos son la primera prioridad y estamos haciendo estas entrevistas también lo más rápido posible. Vamos a brindarle un café esta mañana. Tenemos a nuestro compañero Germán Martes, periodista y parte de este equipo. Él está en la sala, gracias Kenia, él está en la sala de redacción del periódico El Día. Así que vamos a ir hasta allá. Germán, buenos días de nuevo para ti y aprovechamos para que puedas formular tu primera pregunta. Muy buenos días. Gracias. Señor cónsul, hay una pregunta, una inquietud de un compañero aquí en la redacción que dice que qué implicación puede tener el sello que se le está poniendo al pasaporte dominicano. Usted sabe que hay una escasez de sellos y entonces de pasaportes, de libretas, entonces le han extendido la fecha de expiración al pasaporte mediante un sello. Si eso tiene alguna incidencia. No, es una respuesta muy corta, pero la respuesta es que estamos aceptando el sello nuevo que extiende el validez del pasaporte dominicano, solo que una vez que este pasaporte vence, siempre puede usar el pasaporte viejo con la visa vigente, pero también tiene que portar un pasaporte vigente y una visa vigente siempre cuando viaja a Estados Unidos. Entiendo entonces que si alguien tiene Entonces cita, voy a aprovechar, ¿sí? perdón, Sí, Germán. perdón, Sí. Edith. Otra pregunta de otro compañero dice, ¿por qué si una persona está estable económicamente y felizmente casado, dice él, nunca ha reñido con la ley, en 2 ocasiones le han negado la visa de paseo, dice Franklin? Bueno, lo que es la obligación del solicitante en el caso de visas de paseo es que establece a la satisfacción del cónsul que tiene la obligación de regresar a su país. Como yo no tengo los detalles de la entrevista, no puedo decir en este caso lo que pasó, pero es la razón más común de que está negada la visa. Las personas a veces quisieran preguntar por qué me la negaron. Sí. ¿Eso es posible? Porque no hay un diálogo. ¿Es posible cómo determinarlo? Bueno, hay un diálogo en el momento de la entrevista. Después Sí. realmente no hay un diálogo, pero en muchos casos tiene que ver con, a veces la gente escucha que no puede decir que tiene familiares en Estados Unidos o que tiene que decir que tiene familiares en Estados Unidos y hay alguna duda que surge en el cónsul en el momento de la entrevista. En muchos casos hace una pregunta sobre esta duda y si todavía está con duda, tiene la obligación de negar la visa. Si alguien le niegan un visado, ¿cuánto tiempo después puede hacer una nueva cita? Puede volver y hacer la cita, siempre pagando de nuevo la tasa para la visa, pero es muy importante que algo cambie en la situación o que va a explicar algo que no tenía o que no explicó la vez pasada. Yendo segunda vez con la misma Situación será el mismo resultado. va a estar con el mismo resultado. O sea, ese cónsul que le está recibiendo en esa segunda visita está muy consciente de que usted estuvo aquí hace 3 semanas. Sí. Está claro. Tiene las indicaciones, pero siempre es otro cónsul que va a hacer la segunda entrevista. No el mismo. No es un proceso personal, o sea, no es que este cónsul no me gustó y así es que me negó y voy a venir otra vez y no tengo el mismo cónsul. No, siempre es otra persona que va a hacer la segunda entrevista. ¿Cuáles son las características del dominicano que migra hacia Estados Unidos de manera legal? Usted mencionaba, por ejemplo, la cantidad de visas que se otorgaron tanto a nivel de residencia como de paseo, pero ¿cuáles son esas características de ese dominicano? ¿Son más mujeres, más jóvenes? ¿Qué podría decirnos? Bueno, realmente vienen de todo el país. Como base de nuestro sistema de inmigración es la reunificación familiar. La gran mayoría de dominicanos que migran legalmente a los Estados Unidos ya tienen alguien que les pidió en los Estados Unidos. Así es que
pueden venir de cualquier parte del país, pueden tener cualquier nivel de educación, pero lo que tienen en común es un familiar en Estados Unidos que pidió la residencia para ellos. Hay alguien también, ahora que usted menciona eso, Ana Villavicencio, ella pregunta a través del chat del Día RD, dice, ¿cómo puedo solicitar residencia para vivir en los Estados Unidos sin ser pedida por parientes? Dice que quiere hacer el proceso sola. ¿Se puede hacer ese proceso así? Se puede, hay procesos por el empleo, pero lo que necesita es que el empleo, la compañía en Estados Unidos tiene que pedir la residencia para la persona aquí. Y hay países donde es más común, pero con la comunidad dominicana en Estados Unidos bastante grande y bien establecida, lo que vemos en el consulado es la reunificación familiar, pero no es decir que no puede conseguir esta residencia por empleo, solo que no lo vemos mucho. Ahora, veo que usted condiciona esto de que, bueno, yo quiero vivir en los Estados Unidos, pero tengo que explicarle al cónsul de qué voy a vivir. O sea, tengo que tener un empleo, necesariamente. Alguien que sea un pequeño empresario dice, bueno, yo tengo dinero y solo quiero retirarme a vivir allí, pero no voy a trabajar. ¿Eso será posible o es muy difícil? Es muy difícil. El proceso de la residencia es totalmente diferente del proceso de visa de paseo, porque el proceso de la residencia empieza con alguien en Estados Unidos, sea un familiar o una empresa, pidiendo la residencia para la persona aquí. Hay visas de inversionistas, pero no estamos hablando de negocios muy pequeños en estos casos que existen, que permiten a la persona vivir en Estados Unidos, pero tiene que comprar una empresa en Estados Unidos, invertir una cantidad que va a generar empleos en Estados Unidos en ese tamaño. Así es que no es un negocio tan pequeño. Sería de mediano para arriba, más o menos. Sí, pero también realmente es un asunto que nosotros en el consulado vemos las personas cuando ya están listos para solicitar la visa. Hay abogados totalmente legítimos en Estados Unidos que pueden ofrecer estos consejos para las personas interesadas en la residencia o en las visas de inversión. Tenemos a Germán Marte de nuevo. Germán, vamos contigo. Sí, lo que dice el cónsul me confirma algo que se habla mucho en los barrios, es que el cónsul le da la visa al que no la necesita y a la gente que más la quiere, quién sabe con qué fines, se la niega. Pero bueno, el señor Vladimir González dice a través de nuestro chat, tengo 2 hijos y quiero solicitar visa para ellos, pero me dicen que mi esposa y yo ambos debemos tener visa, que así es más fácil. Hasta el momento solo tengo visa yo. ¿Qué me aconseja? Dice Vladimir. Bueno, puede solicitar la visa si dicen que van a viajar en familia y una persona en la familia no tiene visa y no está solicitando. Hay una pregunta sobre esto, pero tienen derecho de solicitar la visa para los hijos y como todos los solicitantes tienen que mostrar por qué van a ir y por qué tienen que regresar, si estamos hablando de la visa de paseo. Usted, no sé, le voy a preguntar si usted conoce el término, la vuelta es por México. Sí. Usted la ha escuchado mucho, que se ha popularizado acá. Que es la aplicación del imaginario popular a esta migración que antes no era tan frecuente, siempre ha existido una migración irregular de gente que va de Centroamérica, sobre todo por la frontera mexicana hasta Estados Unidos, pero que en los últimos tiempos hemos notado nosotros un incremento de esa migración irregular, incluso hemos visto accidentes y demás. Sí. La primera pregunta es si ustedes han constatado realmente un crecimiento, si está documentado ese crecimiento de ciudadanos de este país que están tratando de ingresar a Estados Unidos por esta vía, y después, ¿qué posibilidades reales tiene nuestra gente cuando agota un viaje de esta naturaleza? Bueno, sí, hay un aumento importante en la cantidad de dominicanos que están en la frontera sur de Estados Unidos con México, pero la vuelta no es México, es un viaje sumamente peligroso que el otro día en San Diego vimos
un accidente de barcos que estaban tratando gente de México para Estados Unidos indocumentado y murieron 8 personas. Vimos también en el norte de México la semana pasada un secuestro de 4 estadounidenses que fueron a México. Es un ambiente muy peligroso y hay bandas de delincuentes profesionales que se dedican a victimizar a los migrantes. Así es que la vuelta es México es un mito y realmente la seguridad del migrante es prioridad número 1 para el gobierno de Estados Unidos. Nuestro sistema de inmigración es dedicado a la migración ordenada, segura y humana. ¿Qué posibilidades tiene alguien que ingresa de forma irregular, que se encuentra, una vez atravesó todos estos peligros, todos estos riesgos, ingresó en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando ingresa y encuentra a un agente del servicio fronterizo, va a entrar en procedimientos de deportación. Básicamente ya hay más de 25,000 ciudadanos dominicanos esperando volver a la República Dominicana por entrar ilegalmente. Más de 25,000. ¿Y están en condición de arresto o...? Hay unos en condiciones de arresto, hay otros que tienen un permiso, pero está en trámite el proceso legal que va a resultar en la mayoría de los casos que van a volver a la República Dominicana y van a haber gastado todo el dinero. Sabemos que mucha gente vende su carro, su casa, hasta todo que tiene aquí para pagar este viaje y van a volver aquí para empezar aquí de nuevo. Esos 25,000, perdón, esos 25,000, ¿se sabe cuándo llegaron y llegaron por México o por otras vías? ¿Se tiene un perfil de esos 25,000? Llegaron por México. ¿La mayoría o todos? Sí, estos 25,000 llegaron por México. Hay otra cantidad, no sé cuántos exactamente, que es el flujo, voy a decir, tradicional de la ruta a Puerto Rico, que ya es mucho más históricamente normal, entre comillas, para los que van a Estados Unidos irregularmente. Pero estos 25,000 entraron por México y ya están en el proceso legal. Si piden asilo, tienen el derecho de que este proceso va, pero si el proceso resulta en que no califican por asilo, van a estar deportados. Y el resultado de esto, además de perder este dinero, es que no van a poder recibir la visa ni de paseo ni de residencia. ¿Pero cuánto tiempo llegaron esos 25,000? En el último año más o menos. En un año 25,000. Sí, un crecimiento importante de la cantidad de dominicanos tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles eran las otras, cuáles eran las otras cifras que se manejaban de dominicanos que hacían la famosa vuelta por México? Ahora usted menciona 25,000, pero en años anteriores, más o menos, ¿cuáles eran los números? No tengo los números, pero es mínimo, es como 2 veces, 3 veces más dominicanos en el año pasado que vimos antes en la frontera con México. Esos 25,000 son los que atrapan, los que logran contactar, porque hay otros que igual evaden y pueden entrar. Imagino que sí. Sí, porque hay muchos videos. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver en TikTok, sobre todo. Sí, los que llegaron ahí. Pero también la otra cosa es que es difícil vivir en Estados Unidos sin documentos, porque no tiene permiso de trabajar. Así es que tiene que trabajar irregularmente sin la protección de la ley estadounidense, hablando de horas de trabajo, hablando de salario, hablando de derechos de ser despedido, etcétera. No tiene estas protecciones si está sin estatus legal en Estados Unidos. También puede imaginar que su primo, que su tío, sí, tiene la casa y me va a ayudar, pero después de unos meses ya a veces es un poquito difícil. A las 2 semanas, 2 semanas. Bueno, depende. En el caso de los dominicanos. 2 semanas. Una pregunta, también usted se refería al tema del asilo y vemos, por ejemplo, cómo varía para algunas nacionalidades. En el caso de los dominicanos, ¿cómo es ese proceso de petición de asilo? El proceso para todo el mundo es que tiene que ver que tiene un miedo que es creíble de volver a su país. Puede ser por persecución política, puede ser por algún motivo así que tiene
algún miedo creíble de volver a su país. Y por eso hay más personas de otros países que están en crisis, que es más normal para ellos pedir el asilo político, por ejemplo, que aquí en la República Dominicana. Y así es que tenemos un programa especial que estaba en las noticias, Sí. de las 30,000 personas que pueden pedir este permiso especial. No es una visa, no es la residencia, no es una visa de paseo. Y la idea es que ellos pueden solicitar este asilo por internet, arreglar una entrevista sin hacer este viaje muy peligroso a México para presentarse en la frontera para pedir asilo. El proceso normal para pedir asilo es que tiene que estar entrando en los Estados Unidos para pedir asilo, pero por las condiciones en la frontera y también por las condiciones en los países que son Venezuela, Haití, Y Nicaragua y Cuba, Sí. pueden pedir el asilo de sus países antes de viajar a Estados Unidos. Es como más Pero la difícil. República Dominicana no es elegible para Para este el asilo. programa. O sea, pero no puede decir que tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Y el proceso es un proceso de entrevistas sobre los específicos del caso, cuándo recibieron amenazas, por qué recibieron amenazas, si estaban participando políticamente en algo que iba a crear estas condiciones en que tienen el miedo de volver a su país. Pero otra vez la gente que hace las entrevistas, ellos son bien capacitados en las condiciones Para en saber. diferentes países, tienen un servicio grande de adjudicar estos casos. ¿Usted en qué países ha estado como, bueno, me imagino que es de carrera, como Sí. cónsul general aquí en República Dominicana? ¿En qué otros países ha estado en la misma posición antes? Bueno, en cónsul general en Libia, Ajá. en Azerbaiyán y también jefe de la sección de visas en Sao Paulo, Brasil, y también trabajé como vicecónsul en Honduras y trabajé en México, en Mérida, en Yucatán, como jefe del consulado. Usted ha hablado a lo largo de su vida con mucha gente buscando visa para ir a Estados Sí. Unidos. Entonces, cuando viene a República Dominicana, ¿qué trucos que usa la gente aquí le sorprendió? ¿Cuáles son los trucos, las artimañas que suelen generarse, que usted le llame la atención, que van para ver si logran el visado? Bueno, no son los trucos que me llaman la atención realmente. Lo que me llama la atención aquí en la República Dominicana son los lazos con los Estados Unidos. A pesar de trabajar en México, nunca he visto un país tan cercano a los Estados Unidos si hablamos culturalmente, si hablamos de música, si hablamos de béisbol, si hablamos de familiares. Todo el mundo tiene conocidos en Estados Unidos, sino familiares en Estados Unidos. Y realmente para mí era la diferencia grande de trabajar aquí y trabajar en los otros países, y es una cosa sumamente positiva. Hay más Ese conexión. visado que usted dice de reunificación familiar no es tan frecuente en otros países. Entonces, Hablando de porcentaje, el único país que emite más visas de residencia que hacemos aquí es México. Wow. O sea, cuando hablamos de población, de la India, de China, de Indonesia, de todo el mundo, el número 2 en el mundo es República Dominicana si hablamos de visas de residencia. eso es, Y esto wow, habla eso de es estos mucho. lazos familiares que tenemos entre nuestros dos países. Hay matrimonios, a veces dicen que matrimonios por negocio. Sí, Alguien se En casa. todo el mundo. Es en todo el mundo, ¿verdad? sí. Alguien se finge un matrimonio. ¿Cómo puede detectar un vicecónsul cuando tiene frente de sí que es un matrimonio falso? ¿Hay mecanismos para detectar eso? ¿Y eso es una causa de negación de visado o de alguna penalidad? Sí, es causa de, otra vez es otra cosa, que la persona puede ser inelegible para la visa de por vida por cometer un fraude así. Como dije antes, tenemos esta unidad dedicada a la prevención de fraude. Ellos hacen estas entrevistas, vemos en muchos casos que hay duda y bueno, y como preguntas normales. Sí, es su esposa, ¿y cómo se conocieron? Y
bueno, ¿y a qué se dedica su esposa? Y estos tipos de preguntas, y en muchos casos, ¿a qué se dedica su esposa? Y la respuesta es, y bueno, no es una cosa normal. No es tan difícil en muchos casos detectar esto, y sabemos que en muchos casos hablamos de gente que están tratando de ayudar a un familiar, pero la ley es muy exigente y realmente la idea es que el matrimonio es matrimonio. Claro. Y no es un negocio para, o sea, si el matrimonio es solamente por fines de migración, es una violación de la ley de Estados Unidos. Y tenemos varios técnicos de detección, pero al fin y al cabo yo creo que esto de que los vicecónsules están haciendo estas entrevistas todos los días y ellos ya saben lo que es normal, lo que no es normal. Ellos entienden que los solicitantes están nerviosos. Ellos entienden la importancia de su trabajo, la importancia de este momento en la vida de los solicitantes, pero al mismo momento ellos están muy pendientes de detectar cuando hay algo que no les parece correcto. Sí, y hablando de fraude migratorio, ¿cuál es el tipo de fraude migratorio más común aquí en República Dominicana que ustedes hayan detectado y qué lugar también ocupamos en el mundo en cuanto a temas de fraude migratorio? Bueno, no tenemos estas cifras, realmente no queremos generar una competencia. Sí, porque Pero la verdad es que en cualquier país donde hay tantos lazos con Estados Unidos y donde vemos el número de servicios, de les voy a ayudar con su visa, hay un porcentaje de ellos que dicen no, y además de ofrecer un consejo, puedo ofrecer estos documentos falsos. Y el uso de documentos falsos es ilegal en la República Dominicana y hemos visto personas arrestadas en el consulado por el uso de documentos falsos. ¿Se arresta ahí sería mismo? documentos. Wow. ¿Se arrestan Sí. ahí mismo? Fuera del consulado, Fuera pero cuando sí. salen. Sí, ¿Qué y tantos sabemos que arrestos? hay, no sé el número de personas arrestadas, pero sí ocurre. Y también estamos trabajando mucho con las autoridades dominicanas en detectar el uso de documentos civiles, o sea, pasaportes falsos, de actas de matrimonio falso, pero también documentos de empleo, documentos bancarios falsos. Y o sea que hay penales civiles y criminales, además de lo que no va a poder recibir visa a Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, cuando fundan a alguien que aparece que es supuestamente integrante de una orquesta o de un equipo de béisbol y dice, aprovechan y ponen 2 gente más, ese tipo de cosas, ¿la verifican y ha pasado? Ha pasado, sí, y otra vez en todo el mundo, no solamente Sí. en la República Dominicana, pero y por eso estamos pendientes, tenemos, o sea, si entrevistamos a la orquesta, van a las ventanillas separadas y bueno, ¿quién es el cantante principal? Y si tenemos esto, sabemos cruce. que tenemos un problema porque no hay 2 cantantes principales, hay uno. Y así es que podemos detectar esto en muchos casos también. Voy a pasar otra vez con Germán Marte desde la sala de redacción del periódico El Día. Germán, regresamos contigo. Bueno, muchas gracias. Cónsul, señor cónsul, hay una pregunta. ¿Qué es más expedito, qué es más rápido para una pareja de jóvenes? Que la pida como novia o como novio, que vaya a los Estados Unidos como novio, o que se casen aquí y luego esperar la respuesta. Y otra pregunta que dice otra joven, dice, mi esposo tiene visa y ha viajado varias veces. ¿Qué posibilidades tengo de obtener la visa? Mi trabajo es estable y tengo 2 hijos. Bueno, son 2 preguntas de 2 procesos diferentes. Voy a responder a la segunda pregunta primero, que en este caso yo no voy a decir sin hacer una entrevista que sí va a calificar, si no va a calificar. Lo que tiene que analizar es por qué tengo que regresar a la República Dominicana. Ya explicó que tiene la vida familiar muy estable, que tiene trabajo estable, esto siempre va a ayudar, pero ¿por qué voy y por qué regreso? Y si hace sentido, vale la pena ir a la entrevista. La pregunta sobre tiempo de espera para visa de novio y visa de esposo,
es difícil. En el caso de que uno de los dos es ciudadano americano, los dos son en teoría inmediato. Depende en muchos casos del papel del solicitante, realmente en estos casos organizar todos los papeles, etcétera, pero no va a haber mucha diferencia entre los dos. Realmente lo importante es decidir dónde quieren casarse. Si quieren tener el matrimonio aquí en la República Dominicana, es mejor pedirlo después de tener el matrimonio legal. Si quieren casarse en Estados Unidos, es exactamente por esto que existe este visa de novio. ¿Y califican los que se conocen por internet? Sí. Eso califican. Que conocí sí, pero un norteamericano. con novios tienen que haberse conocido tienen que haberse personalmente conocido. una vez, por lo menos. Por lo menos. Tienen que verse Sí. en persona, aunque No sea es una que- vez, no Sí. solamente por internet. No Pedí a mi solamente por novia internet. por internet para que vayan. ¿no? Pueden, Tiene que bueno, venir. pueden conocerse por internet, muchas personas lo hacen, pero hay que verse, hay que haber visto una vez en ¿Y usted persona. recibe muchos casos así de gente que se conoce ahora por internet? Hay unos, qué hay algunos unos que sí, Que llegan. pero la realidad es que también tengo amigos que se conocieron por internet, así sí. es que es una cosa normal. Sí, perfecto. Bueno, ya ustedes saben, pero tienen que conocerse. Aunque sea una vez. Mire, una cosa, si alguien, hay varias preguntas aquí, Sí, se las hay voy a hacer muchas bastante preguntas. rápido. Por ejemplo, aquí hay una comunidad importante de gente de otros países, de distintos países. ¿Una persona de otra nacionalidad puede ir al consulado a pedir visa a Estados Unidos? Si es residente y está trabajando aquí es mucho más fácil porque lo que tenemos está legal que ver, aquí. si está legal aquí, sí. Lo que tenemos que ver es que la persona tiene la obligación de regresar a su país. Y su país puede ser su país de origen o puede ser su país de residencia. Pero, por ejemplo, si está aquí con visa de paseo que ya venció y quiere ir a Estados Unidos y no quiere vivir a su país y no puede volver aquí, entonces es muy difícil comprobar por qué tiene que regresar y a dónde tiene que regresar. Pero sí, vemos muchas personas que están trabajando aquí en la República Dominicana, que están residentes aquí y fácilmente califican Dice, en estos casos. hay muchas preguntas, por ejemplo, madres y padres ahora mismo que están mirando que tienen hijos residentes en Estados Unidos. ¿Un hijo residente puede pedir a sus padres? No, tiene que ser ciudadano para pedir a sus padres. Pedir son los ciudadanos. Pedir para la residencia. Es- Unos padres dicen, mi hijo es residente en Estados Unidos, quiero ir a visitarlo. Bueno, es totalmente normal. Nosotros ¿Eso se toma en cuenta? entendemos, sí, claro, que es normal que una persona quiere ir a una ciudad en particular, ¿por qué va ahí? Para visitar a mi hijo, vive ahí. Bueno, entendemos entonces, porque nosotros todos en la embajada vivimos fuera de nuestro país, así es que esto de visita familiar y cuánto tiempo puedo pasar, porque tengo mi trabajo aquí, son preguntas que nosotros mismos tenemos que hacer en nuestras vidas. Yo veo también en el chat, Edith, hay una pregunta sobre las visas humanitarias y vimos también en estos días en la prensa que pedían firmas como para un proceso de visa humanitaria de una señora. ¿Cuál es el proceso que se agota al momento de solicitar una visa humanitaria? El hacia Estados permiso humanitario, voy a usar la palabra Claro. porque no es un proceso de visa que es un manejamos en el consulado. El proceso de pedido humanitario está con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, con DHS, y nosotros no tenemos mucho que ver con estos casos. Pero en casos de emergencia, cuando la persona quiere pedir la visa, por ejemplo, si hay un caso de tratamiento médico urgente, si hay un familiar que está muy enfermo en Estados Unidos, tenemos en nuestra página del sistema de citas un sistema para pedir una cita urgente, y en estos casos, también en los casos de urgencia de carácter de negocio, pueden pedir una cita adelantada y vemos docenas de estos casos cada día y los analizamos y, bueno, damos cuando podemos, lo más que podemos en estos casos porque entendemos la urgencia cuando no tiene un viaje planeado, pero hay que tener los documentos y toda la información está en página de internet de nuestro sistema de citas y tiene que tener una cita antes de pedir la cita adelantada. Alguien preguntaba si le dan 10 años de visa, tiene 10 años de visa y en 3 años no ha podido viajar nunca, si se vence el visado, si no lo usas.
Sí, sigue, el reloj Sí, sigue. O pero sea, sigue si es vigente. 10 años, si es 10 años, es 10 años y vence en el día en que dice que vence. Puede ir al en año el nuevo. visum. Puede Sí, año puede nuevo, ir en cuando quiera. puede no viajar por 9 años y medio y después viajar a Estados Unidos sin problema. Si tiene la visa vigente, se dice en la visa que está vigente, está vigente. No Ah. tiene que viajar cada año. Esto es el caso en Visa de las paseo. visas de residencia. De Cuando residencia. alguien es residente en los Estados Ah. Unidos, pero por algún motivo se encuentra aquí mucho tiempo por motivo familiar, lo que sea, tiene que regresar a Estados Unidos cada rato para restablecer esta residencia que no, estoy viviendo en Estados Unidos, pero por estas condiciones estoy pasando más tiempo ahora en la República Dominicana. La otra cosa es que si alguien decide ya no vivir en Estados Unidos, puede renunciar a la residencia, solicitar la visa de turismo sin problema. Nosotros como país, está considerado, alguien me dijo, y yo quiero verificarlo con usted como cónsul general aquí en República Dominicana, que nuestra migración en Estados Unidos, los dominicanos, es una migración básicamente legal. O sea, está documentada Irregular. por todos estos años que hay de historia. Generalmente los dominicanos están documentados. ¿Esto es así? Sí, la comunidad dominicana en Estados Unidos es muy basado en esta migración legal, que la comunidad en Nueva York, en Boston, entre Nueva York y Boston, donde viven la mayoría de los dominicanos, se estableció por la migración legal y ellos van pidiendo a sus familiares que también van legalmente a los Estados Unidos. La migración en los números que vemos ahora en la frontera con México es una cosa nueva. Eso es nuevo. Y realmente es algo que es muy diferente, como dije antes, vivir en los Estados Unidos sin documentos que la vida que tienen las personas que fueron legalmente. Y hasta dentro de familiares sabemos que, porque no puede pedir su primo, y así hay un primo que va legalmente y dice, no, tengo trabajo, todo está bien, y el primo dice, yo puedo ir también, pero tengo que ir por México, y va a tener condiciones muy diferentes en Estados Unidos y peores por ir sin documentos, además del peligro de pasar por México. Bueno, decirle a la gente entonces que lo mejor es esa migración organizada, como dice usted. 25,000 dominicanos Esa el es año la pasado. cifra del día. Sí, 25,000. Solo el año pasado con el tema de la vuelta por México, que ha sido un Y estos un invento. 25,000 están esperando volver a la República ¿Y no serán Dominicana. elegibles nunca? ¿O tendrá un tiempo? No voy a decir que ninguno de ellos, pero la gran mayoría va a volver aquí. Y una vez quieran buscar visa aquí en República Dominicana, teniendo ese precedente, eso tiene un costo, digamos, en términos Sí, legales. Por ley hay un periodo, depende de las circunstancias, que no va a poder legalmente recibir la visa y después siempre va a surgir esta pregunta en la entrevista, porque tiene que comprobar en la vista para visa de paseo, por ejemplo, ¿por qué tiene que regresar? Bueno, si alguien trató de ir sin documentos hace 4 o 5 años, ¿qué cambió? Eso siempre va a estar ahí, Sí, en su historia. siempre, Una marca. sí, la historia siempre va a estar y es muy difícil, si no imposible, conseguir la visa después. Una pena para todas estas personas, 25,000 Pero yo diría que el número más importante realmente son los 40,000 Exacto. que fueron legalmente y los 60,000 que vamos a entrevistar para la residencia este año. Realmente 25,000 es un número importante, es noticias Pero porque lo otro es es algo más. nuevo, pero los dominicanos que están siguiendo el proceso legal Son más. son más. Bueno, cualquier pregunta adicional, hay muchas preguntas para usted, como sabe, esta es una conversación que la gente quiere sostener, pero yo he visto que usted contesta algunas preguntas en la cuenta de Instagram de la Embajada de Sí. Estados Unidos. El cónsul responde. Pregúntale al Sí, cónsul. Pregúntele al y cónsul. tenemos y también al final de este mes, no tenemos la fecha exacta, pero nos pueden seguir en Instagram para ver. Vamos a tener un Ask the Consul, que yo voy a estar también con otro funcionario del consulado para responder a más
preguntas del público. Esas son preguntas abiertas, van a estar en vivo con la gente y ustedes ahí podrán formular sus preguntas. Le agradecemos mucho la gentileza de estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias al cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Algunas personas preguntaban si dentro de los vicecónsules alguno sería dominicano. Se supone que deben ser siempre estadounidenses. O de origen dominicano. ¿Hay de origen dominicano alguno? Hay de origen dominicano, pues, todos son ciudadanos americanos y no hacemos una distinción entre los ciudadanos americanos, pero sí tenemos algunos que son de origen dominicano. Origen dominicano, sí. Pero solo de origen, para que sepan, tienen que ser ciudadanos, obviamente. Sí. Gracias por estar esta mañana aquí. Al cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, vamos a la pausa brevemente y regresamos de una vez.